extranjeros y guatemaltecos que deseen ingresar al país vía aérea deben presentar los resultados negativos de una prueba PCR practicada con 72 horas de anticipación. Si no traen consigo este documento, se les realizará una prueba de antígeno en el Aeropuerto Internacional Aurora, confirmada por una PCR. El Ministerio de Salud pide este tipo de pruebas, pues detectan el material genético del virus y es considerada como la más exacta. La de antígeno establece si hay proteínas virales en la muestra tomada. Esta es más rápida, pero da aproximadamente un 30% de falsos negativos. Dentro del centro de salud del aeropuerto, nosotros tenemos la capacidad, primeramente, para hacer prueba de antígeno y posteriormente una de PCR para aquellos falsos negativos, que puede ser un 30% del total de las pruebas que se realicen, que es lo que nos dicen los estudios, que es a los que les vamos a confirmar aquellos que más sospechosos, que tienen síntomas o que han estado en contacto con alguien positivo. Recuerden también que las líneas aéreas, y esa es responsabilidad de Aeronáutica, deben cumplir con los protocolos internos. El ingreso vía terrestre será diferente, pues los extranjeros deberán presentar los resultados de la prueba PCR, de lo contrario no podrán ingresar al país. Esta prueba no es un requisito para los guatemaltecos. El protocolo, todas las personas que van a ingresar, extranjeros, por vía terrestre, necesitan traer una prueba de PCR negativa con un periodo menor a 72 horas. Las que entran por vía aérea, guatemaltecos y extranjeros, una prueba de PCR negativa por menos de 72 horas de vigencia. Esa es la norma, es el protocolo, a contrario de que por la vía terrestre, los guatemaltecos han tenido desde el inicio de la epidemia la oportunidad de pasar la frontera únicamente con el traje de temperatura y de signos vitales, así como de la vigilancia epidemiológica de cada uno de los casos, y este tema seguirá así. Las personas que deseen ingresar vía marítima no deberán presentar ninguna prueba, pues por el tiempo indefinido que permanecen en el mar, los resultados pierden vigencia. Solo deben presentar un manifiesto en el que se establezca que los tripulantes gozan de buena salud. En el caso de los guatemaltecos que deseen salir del país, deben consultar los protocolos de su lugar de destino, pues algunos países solicitan pruebas de antígeno o PCR. ¿Usted me permite rápidamente que le explique la diferencia antes de ver los datos de lo que es una prueba PCR y una prueba de antígeno? Rápidamente y en pocas palabras, la prueba PCR para determinar lo del COVID-19 es una prueba de polimerasa, en otras palabras, prueba de ácidos nucleicos. ¿Qué es esto? Material genético de un virus como es el SARS-CoV-2, lo cual da hasta un 90% de confiabilidad. Mientras que la prueba de antígeno, que es una prueba mucho más simple, lo que hace es captar proteínas, por ejemplo, en este caso un virus, que puede ser el COVID-19, pero como también puede ser cualquier otra cosa, porque no solo ese virus existe, entonces su confiabilidad oscila más o menos entre el 64% y el 80%. Dicho esto, yo le voy a pedir, por favor, a producción y a Sandy que comparta con usted los siguientes datos. Así es, Julio, porque ante esta información también las autoridades de salud dieron a conocer que la prueba más efectiva para detectar si una persona es positiva de COVID-19 es la reacción en cadena de polimerasa, el PCR. Todas las personas que a partir de mañana ingresen por la vía terrestre, marítima o aérea deberán entonces contar con su prueba. Bueno, la marítima ya se aclaró que no se va a hacer de esta forma. Tiene que ser entonces, tanto en la terrestre como en la aérea, la prueba de PCR que no sea mayor de 72 horas que se la hayan practicado. Si las personas tratan de ingresar a nuestro país portando una constancia de prueba de antígeno, la misma no se les tomará por válida y tendrán la opción de someterse a una cuarentena, es decir,
Correcto. Pueden entrar entonces, pueden ingresar al país, pero va a existir ese compromiso y ese seguimiento también de la cuarentena. Si las personas que tratan de ingresar por la vía aérea no portan entonces la constancia de prueba de PCR en el aeropuerto mismo, podrán practicarse ese examen. Imagínate, es otra de las opciones que también tienen, todo para poder evitar entonces que los casos sigan incrementando y tener un control también de los mismos. Ahora, quiero aclarar una situación. Fuera de esas diferencias que ya mencioné, que tú has aclarado también bastante, está el tema de los costos, porque por supuesto que alguien que venga nacional o extranjero puede no portar esta prueba PCR o portar la de antígeno, que no le va a ser suficiente. En el aeropuerto se van a poder practicar, pero tienen un costo, y el costo promedio oscila entre los 2.300 más o menos a 3.000 quetzales. Entonces, ojo con esa situación, ¿verdad? Porque mientras las otras pruebas, las más sencillas, en este caso las de sangre, por ejemplo, las que se hacen de forma nasal y bucal, pues tienen un costo aproximado de 400 quetzales, pero esto no va a ser válido para los ciudadanos guatemaltecos. Ahora, ¿qué va a pasar en Centroamérica? Porque no solo Guatemala abre sus fronteras. Efectivamente, recordemos que El Salvador también se une a esta reapertura y obviamente si ustedes van a viajar en los próximos días, tienen que tomar en cuenta, uno, los requisitos en nuestro país y los requisitos que otros países están solicitando, porque de esta forma entonces ya ustedes van preparados y no se encuentran entonces con la negativa o con alguna problemática para poder ingresar y para poder de esta forma pues no llevar a cabo la actividad que se pretende en los próximos días, ¿no? Que es parte también del objetivo de poder reaperturar las fronteras, Julio. Definitivamente. Y entonces ahora ustedes van a ver en pantalla esta próxima información que va relacionada completamente a lo que estamos hablando en este instante. ¿Sabe usted que en casi todos los países centroamericanos se van a abrir sus fronteras? El caso de El Salvador, por ejemplo, que es nuestro país más inmediato y que nos manda el mayor flujo de turistas anualmente, solo se va a requerir la prueba, en este caso la PCR, a los extranjeros. Así que si usted quiere viajar a El Salvador, tiene que saber esto. Esto de conformidad a la resolución emitida por la Cámara Constitucional de ese país, en la que consta que no se le puede prohibir el ingreso a su país a ningún salvadoreño. Pasando nuevamente a Guatemala, Sandy, el hecho de que se reabran las fronteras guatemaltecas no significa para nada que haya que disminuir las medidas preventivas y de control, pues la pandemia aún sigue latente y recordemos que en Guatemala, como en muchas partes del mundo, la pandemia viajó y llegó en avión precisamente. Así es. Las medidas adoptadas por nuestro país parecen ser en este momento las más adecuadas a efecto de que la reapertura de fronteras no represente un nuevo foco de posible contagio de COVID-19. Es muy importante poder tomar en cuenta estos requisitos. Recordemos que el único motivo o la única razón por las cuales ustedes entonces podrán viajar es si cumplen con todo esto. Y es parte de los protocolos que también se tienen. Obviamente, en la estadía en el aeropuerto, por ejemplo, hay otras medidas que también se van a realizar, la toma de temperatura, el uso de gel, el distanciamiento, ya están las zonas muy bien marcadas para ver entonces dónde sí se pueden sentar las personas y dónde no, para que de esta forma también nosotros nos veamos acostumbrando a esa nueva normalidad, Julio. Es correcto, Sandy. Ya casi para ir finalizando este tema, fronteras aéreas bastante bien custodiadas, fronteras terrestres creo yo que también, las que parecieran débiles, te digo nada más, son las marítimas. Sin embargo, recordemos algo, tampoco es que estamos en este momento necesariamente en la temporada de cruceros, porque los cruceros, por esto mismo del COVID-19, que sería la mayor expresión de la frontera marítima, pues no es que están viniendo. Por supuesto, día con día llegarán barcos con tripulaciones de carga y otras cosas, pero creo que se podrá controlar de mejor manera. Así es. Bueno, esto es lo que tiene que saber usted. Mañana se reaperturan las fronteras y por supuesto le daremos seguimiento a otras situaciones que se pueden ir registrando, Julio. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa, pero regresamos con disturbios provocados por encapuchados en la sede central de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ya volvemos. No cambie, somos a la medida.